Bienvenidos a una edición más de Reinventando la Profesión, un programa producido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. La profesión jurídica tiene dos grandes corrientes en Occidente, el Common Law y el Civil Law. La visión canónica romana y la visión de los ingleses. Los ingleses siempre han argumentado, toda su vida han defendido posiciones. La visión canónica romana implica ajustarse a la ley. Jeremy Bentham se enojaba con los jueces ingleses y decía: es que todo lo inventan, ellos crean la ley, tenemos que tener códigos clarísimos. No en balde es el padre del positivismo jurídico, códigos clarísimos que le digan al juez qué hacer y qué no hacer. Sin embargo, esta visión, que en su momento tuvo tanto auge, ha empezado a hacer agua. Y estamos llenos de jueces absolutamente formalistas que dicen: aquí dice. Oiga, señor, pero aquí está claramente. Y a veces nos encontramos con cosas pavorosas cuando leemos sentencias de jueces mexicanos o de jueces de esta tradición del civil law. Y para hacer un contrapeso se ha propugnado, se ha impulsado la argumentación jurídica. Sí, esto dice la ley, pero es lo que debe entenderse, es lo que funciona en el caso práctico. Y en México, sin duda, el gran impulsor, o uno de los grandes impulsores de la argumentación jurídica, es Roberto Lara Chagoyán, que hoy nos acompaña. Roberto, mil gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias a ti por la invitación, Gerardo. Siempre es un placer estar hablando contigo. Empecemos con algo muy simple. ¿Qué es la argumentación jurídica? Bueno, de una manera muy sencilla podemos definir a la argumentación jurídica como una práctica, un conjunto de herramientas, de conocimientos al servicio de los jueces y de los juristas en general, orientado a resolver problemas prácticos. Pero A cuando la partir ley de dice la ley, se pondrán de 8 a 20 años, hay mucho que interpretar. 8 a 20. por supuesto, dentro de las tradiciones de la argumentación está el ejercicio de la discrecionalidad. Discrecionalidad no es lo mismo que arbitrariedad. La discrecionalidad demanda razones para saber dónde pone el punto el juez para dictar una sentencia. No es lo mismo poner 8 que 11 años. Y tiene que justificar por qué puso 8 o por qué puso ¿Y con 11. qué instrumentos justifica eso? Ahí está. Se han diseñado a lo largo de la historia una serie de herramientas, desde la lógica formal de Aristóteles, 2400 años nada más, es una de las herramientas que existen, pero después, por ejemplo, Luis Ricasén Siches en México fue un visionario de lo que hoy llamamos razonabilidad. Él hizo un texto que se llamaba El Logos de lo Razonable, que se adelantó a su tiempo. Hoy en día Alexi, Dworkin, Atienza, muchos autores están poniendo estos conocimientos como si fueran nuevos. Atienza lo recuerda, Atienza sí le da justicia a Ricasens, lo rescata, porque dice Ricasens Siches en aquel tiempo, fíjate tú, no todo es lógica de lo racional. En el derecho también se aplica la lógica de lo razonable. Si yo quisiera explicarle a una persona no experta en leyes qué es la argumentación jurídica con un ejemplo, ¿qué ejemplo podríamos utilizar? Bueno, pues mira, entre muchos que hay, abundantes y buenos, está uno que me gusta a mí, que trato en el libro, de un chico que un día se levanta y cumple 18 años y ese día decide asesinar a una persona y la mata. Es detenido, es juzgado, es procesado, iniciado el proceso, pero su abogado ofrece como prueba su acta de nacimiento. Y en el acta dice que nació a las 4 de la tarde y el homicidio ocurrió a las 7 de la noche. Por lo tanto, el abogado dice: es menor de edad. Denle un tratamiento de menores de edad, que como tú y yo sabemos es una diferencia abismal, tratarte como menor o como mayor en el proceso penal en México. Entonces, eso no está definido por la ley. No dice a qué horas empiezan los 18 años. Si empiezan a las 0 horas del día de tu cumpleaños o a la hora que dice tu acta de nacimiento que naciste. Esto se elevó hasta la Suprema Corte de Justicia y la Corte resolvió, en ese caso concreto, que debía ser tratado como menor de edad porque interpretó que era más beneficioso considerarle que había nacido o que cumplía los 18 años hasta las 7 horas. Esto suena muy fácil y muy agradable, muy seductor. Acabas de publicar este manual mínimo de argumentación jurídica, que es un poco el motivo de nuestro diálogo, un libro que creo que, y ahora voy a explicar por qué, que todos los abogados y jueces debieran leer y conocer. Pero si esto es tan claro y tan fácil, ¿por qué hay tanta gente que teme a la argumentación jurídica? Y déjame darte el primer ejemplo de los detractores de la argumentación.
dicen, bueno, lo que pasa es que estos leguleyos, la norma dice una cosa y con el pretexto de la argumentación jurídica hacen que diga otra y de pronto los asesinos quedan libres y los violadores quedan libres porque tienen muy buenos argumentadores jurídicos. ¿Cómo defiendes esta posición? Claro, ese es un ataque tradicional histórico que se le ha hecho a la argumentación jurídica, sobre todo por el movimiento realista. Los realistas escandinavos, los italianos, los americanos. Y lo que han dicho es eso, ¿no? Es una crítica al derecho mismo, a la teoría del derecho. Dicen, la argumentación es un enmascaramiento de las verdaderas intenciones del juez. El juez puede convertir, como los alquimistas, el barro en oro simplemente con argumentos. O el oro en barro. O el oro en barro. Por lo tanto, en realidad esto es una farsa, ¿no? Creo que se equivocan los realistas en una cosa. Confunden dos contextos, el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Digamos que eso explicaría algunas conductas de los jueces, que son católicos o que son antiaborto, que son feministas o antifeministas, y esto explica que hayan dictado una sentencia de ese modo, pero de ninguna manera lo justifica. Ahora, si yo soy un juez antiaborto y me parece que es repulsivo que alguien prive de la vida a un ser que tiene 2 horas de haber sido concebido, por mi religión o por mi visión, no puedo yo con la argumentación jurídica hacer que esa persona sea culpable. Y otro juez que al contrario dice, pues eso no tiene ningún sentido, no tiene sistema nervioso, no tenemos por qué defenderlo, haga lo contrario. Por supuesto que sí. ¿Y no es eso peligroso? Muy peligroso, pero además estás hablando del corazón de la teoría del derecho. Has dado con el punto esencial, que es el objetivismo. ¿Hay respuestas únicas, correctas, objetivas o no? Y ahí tenemos muchísimas posiciones, desde los más cercanos al objetivismo como los escépticos absolutos. Y ahí hay muchas ofertas en el derecho, en la teoría del derecho, que uno puede leer. Una muy conocida es la de Dworkin. Dworkin dice, no cualquier respuesta es válida, es justificada. Pueden ser posiblemente legales, legalmente posibles, pero no es lo mismo legalmente posible que correcta. Y los criterios de corrección es algo que le preocupa a cierta área de la filosofía del derecho, a los objetivistas o cercanos al objetivismo. Hay objetivismo mínimo, objetivismo absoluto, por supuesto, absolutismo moral tampoco. Pero bueno, la razonabilidad de la que hablábamos con Luis Ricasens o con Dworkin o con Atienza o con el propio Nino o con Alexi es que digan, bueno, tienes 3 opciones legalmente válidas, compáralas y dinos cuál podría ser la mejor. ¿Con respecto a qué? A los valores del derecho, a los valores constitucionales reconocidos por el propio orden jurídico. Ojo, no con la moral de Santo Tomás de Aquino, ni con la moral de la racionalidad del siglo XVII, no, con los valores que tenemos presentes en este sistema jurídico. ¿Cómo dejas mejor parada la igualdad, a la libertad, a la seguridad en conjunto? Vamos a aterrizar esto. Uno de los grandes desafíos de la argumentación, sin duda, es la ponderación. Cuando 2 derechos se contraponen, 2 derechos humanos se contraponen, ¿cuál vale más? ¿La libertad o la vida? O, en fin, por ejemplo, hablando del aborto, ¿qué vale más? ¿La vida de un ser humano o la libertad que tiene una mujer sobre su cuerpo? Pongo este ejemplo para ser más didáctico con nuestro auditorio. Claro. ¿Cómo funciona la argumentación aquí? En este tipo de casos, lo que decimos es que se trata de casos difíciles, casos de incertidumbre jurídica. Choque de absolutos, decía Lawrence Stride, hablando del aborto. Entonces, este tipo de casos son el ejemplo de que el derecho no es una ciencia exacta, una ciencia geométrica, como lo decían los del siglo XIX, que no hay una respuesta correcta, obvia, que esté en el legislador, sino que hay ciertos casos, afortunadamente no abundan, no son muchísimos, si no esto sería un caos, unos ciertos casos trágicos, le llama Atienza, difíciles, les llaman otros autores, en los que el orden jurídico positivo no te da, o te da respuestas válidas para las 2 opciones. Ahí, cuando alguien comprueba esa posición, esa posibilidad jurídica, no le queda otra más que ponderar. Hay grandes detractores de la ponderación, García Amado es uno de ellos. Para él es una pura arbitrariedad, porque él reduce el derecho a puras reglas. Pero esto es falso. El derecho tiene reglas y principios. Y deja de abundar, porque entonces con una ponderación y con una argumentación amplia, 2 hermanos pelean por una casa que dejaron sus padres. Con una interpretación es para el hermano A, con la otra interpretación es para el hermano B. ¿Y va a ganar el que tenga mejores abogados o mejores intérpretes en los tribunales? Bueno, eso es de la perspectiva del litigio, sí.
Digo, pero eso es lo que molesta tanto a García Amado y a otros Exacto, detractores. pero fíjate que aquí hay que separar una cosa. Cuando hablamos de la tesis de la única respuesta correcta, esa tesis solo se predica de los jueces, no de los abogados. Para un litigante, para el auditorio que nos escucha, nuestros abogados postulantes en este país, por supuesto que la tesis de la única respuesta correcta no es válida, no tiene sentido. Para ellos la mejor respuesta es la de su cliente, la de los intereses de su cliente. Están aquí para maximizar los intereses del cliente, pero nunca para un juez. Para un juez, la lógica de la argumentación, la idea de la argumentación es otra, es encontrar respuestas correctas. Porque si no, ¿cómo pueden ellos ser objetivos y ser independientes y ofrecer la misma respuesta a toda la población, abogado o no? Por lo tanto, un juez sí tiene que creerse o tiene que adoptar una postura acerca de la respuesta correcta. Porque lo que hace un juez, al menos, es una pretensión de corrección de lo que va a decidir. Pretensión de corrección. ¿Quién sabe si después, objetivamente, en el mundo supremo, alguien puede decir que es la mejor opción? Pero en el mundo terrenal es la mejor opción. Lo que la Corte dice puede ser la última y definitiva, no necesariamente la mejor. Pero si los jueces y los ministros no están pensando que van a ser la mejor, estamos perdidos. Hablemos un poco de tu libro, pero antes te hago una pregunta que es la que da nombre a nuestro programa. ¿Quiénes debieran defender la argumentación jurídica, cultivarla, estudiarla, impulsarla? ¿Y quiénes le temen a la argumentación jurídica? Deben impulsarla los que consideramos al derecho como un instrumento civilizatorio. Deben defenderla aquellos que consideramos que el derecho es una práctica que se puede mejorar. No es una práctica como una técnica que se adquiere como pintar una casa. Y ya sabes pintar una casa y la vas a pintar durante 20 años igual. No, el derecho está en constante evolución y necesitamos los juristas perfeccionarlo cada día más, porque la sociedad avanza y el derecho tiene que ir detrás de esos cambios sociales. Por lo tanto, la argumentación es una aliada para aquellos que pretendemos mejorar la práctica jurídica. Esos son los defensores de la argumentación. Otros defensores son los enemigos de la arbitrariedad, los enemigos del autoritarismo, los que están a favor de la democracia. El autoritario es, en cambio, el que teme a la argumentación. Porque no el autoritario. El autoritario. No le gusta el diálogo, no le gusta que le contradigan, no le gusta que le ofrezcan una razón en contra de la suya. A él le gusta la obediencia. Y le gusta en todo caso una vertiente de la argumentación, la retórica en la que el encantador de serpientes habla y todos se tienden a su enorme diálogo, a su enorme discurso. Pero ese no es un intercambio dialéctico. ¿No va reñida un poco la argumentación con la visión positivista? Porque yo encuentro que aquí la ley dice esto, señor, no me eche rollo y no me confunda, aquí la ley dice esto. No, por supuesto que no, para nada, no son contrarias. Grandes positivistas han impulsado la argumentación jurídica porque no les asusta, no la ven como una enemiga, dado que entienden que los textos legales, ya no estamos en el siglo XIX, los positivistas de hoy ya no piensan que los textos legales son fórmulas geométricas. Saben que son textos que tienen una textura abierta en el lenguaje, que tienen ambigüedad, vaguedad, emotividad, y que todos esos vicios del lenguaje natural los tiene que precisar, los tiene que resolver el juez para aplicar la norma al caso concreto. Y eso, para eso se necesita la argumentación. Un buen positivista, al contrario, el mejor de los positivistas, el mejor defensor del positivismo, está a favor de la argumentación jurídica, sin duda. Y ahora una pregunta, ¿cuál es la aportación que tú haces con este libro a la comunidad jurídica mexicana, latinoamericana, a la comunidad jurídica en español? ¿Cuál es la aportación del manual mínimo de argumentación jurídica, la razón en la práctica? Lo he visto y los ejemplos me encantan, está lleno de ejemplos que a mí me seducen, pero ¿cuál sería desde tu punto de vista, desde el punto de vista del autor, la aportación de este libro? La aportación que considero que tiene mi libro es el tono en el que está escrito. El tono es la gran ventaja de este libro, si me permiten el amable auditorio. Lo traté de escribir en un lenguaje neutral, entre la academia dura, entre los grandes autores que se hablan a sí mismos, entre la metateoría y la práctica judicial. Tuve la fortuna de trabajar 15 años en la Suprema Corte haciendo sentencias, al lado del ministro José Ramón Cosío, y aprendí mucho de lo que en la pura academia dura no aprendemos. Cómo se aterrizan esas teorías, cómo le damos entrada a un caso a partir de una tesis de Alexi o de Dworkin o de McCormick. Y entonces conozco los dos lenguajes. Conozco el lenguaje de los juristas prácticos y conozco el lenguaje de los juristas teóricos. Dame un ejemplo en que confluyan estos dos lenguajes.
Bueno, por ejemplo, cuando un juez se le ocurre resolver un caso a partir del principio del test de proporcionalidad de Lexi, se va a encontrar con una cantidad de libros, de papers, de artículos, cada uno más sofisticado que el otro, que requieren una gran cantidad de lectura previa, de formación previa, y no le va a entender. Lo he visto porque he dado clases casi 20 años a jueces, a magistrados, a alumnos en general, y yo lo he visto así. No le entienden, no se pueden enfrentar a un texto, y es natural que no puedan, porque esos son textos para... requieren cierta preparación o cierto conocimiento previo. Un juez no tiene tiempo de estar estudiando todo eso, pero sí necesita y sí se convence con las tesis de Alexi o con las tesis de McCormick. Bueno, pues yo se las trato de traducir con un lenguaje que ellos manejen bien. Simplifico a Alexi, no pongo las fórmulas matemáticas de Alexi, por supuesto. Hombre, las puedo poner para un nivel explicativo, pero se las traduzco en un caso concreto. Y le digo, mire, usted no tiene que hacer matemáticas sofisticadas, simplemente desarrolle este principio, desarrolle este otro y listo. ¿Conocemos un caso concreto en que hayan funcionado bien estas tesis? Sí, por supuesto, muchos. En México cambió, la Suprema Corte de Justicia los últimos 20 años ha evolucionado mucho en términos de argumentación jurídica. No se puede comparar la calidad de las sentencias de hoy, no de todas, pero de la gran mayoría de las sentencias de hoy que hace 20 años. No se puede comparar. Sí, es que es mucho mejor hoy. Mucho mejor hoy. Y justamente, por ejemplo... ¿Y la diferencia es la argumentación jurídica? Sin duda, sin duda, la argumentación jurídica. Yo recuerdo a algún ministro de la Corte, de los viejos ministros, que tenía esta frase: soy esclavo de la técnica. Y con eso nos querían decir, la argumentación no va, esclavo de la técnica. Hay técnica para todo, en el amparo, hay técnica para esto. No te salgas de estos cánones, no puedes hacer esto y esto. Pero técnica es seguir el proceso, artículo 1, 2, 3, 4, 5, a donde te lleve. Nunca supe qué era exactamente técnica, pero creo que se referían a eso, al formalismo, a no decir más de lo que dice la ley, a hacer interpretaciones restrictivas, en todo caso, letristas, gramaticales, y nunca una ponderación, olvídalo. El primero que metió una ponderación en México fue el ministro Cosío en un asunto fiscal, fíjate por dónde. Lo que pasa es que se exageró, y el ministro Cosío mismo lo reconoció. Él abrió la puerta, pero empezaron a pasar todos. Y entonces nos enfermamos de ponderacionitis en México, tan es así que nos critica mucha gente, nos critica García Amado, porque efectivamente después para todo queríamos ponderar, para todo, y no es así, decía el ministro Cosío, no se necesita un cañón para matar una pulga. Por lo tanto, la argumentación tiene que verse con medida. En uno de mis capítulos yo ofrezco un ejemplo que tomé de un profesor español, que me gustó mucho, porque es muy práctico, Gerardo, muy práctico. Este ejemplo tiene que ver con los cocineros y los químicos. Dice este autor que un cocinero, un chef, que tiene su clientela porque tiene cazuelas de barro, palas de madera, una tradición enorme en la cocina y tiene muchos clientes. Un día lee un libro de química y se queda fascinado porque le dicen la acidez de la manzana y las moléculas de la comida y se pone como loco a leer el libro de química. Y se convierte en un amante de la química porque sabe que la química le puede mejorar su cocina. Pero imagínate que un día vende sus ollas de barro, vende todo y compra balanzas de precisión, matraces, todo de laboratorio para hacer su cocina. Lo que podría pasar, muy posiblemente, es que los clientes se desencantaran con esa frialdad matemática de la nueva cocina que quiere hacer este cocinero. Yo considero que un juez es un cocinero y la argumentación jurídica es la química. Por lo tanto, los jueces, en este libro es mi oferta, pueden asistir a la justa cantidad de teoría que necesitan para mejorar sus alimentos, sus pies de manzana, sus tartas, sin quitarles el sabor que ellos le dan con su experiencia, con sus conocimientos prácticos que aprendieron en el tribunal desde que amarraban expedientes. Y eso yo sí lo veo y muchos académicos no lo ven. A la luz de este ejemplo, ¿cómo ves hoy a nuestros jueces, magistrados y ministros? ¿Son químicos? ¿Son cocineros? ¿Es lo mismo lo que se requiere? Porque yo veo que muchos jueces quieren ser ministros. Y yo pienso que no es lo mismo un juez que un ministro. Uno tiene la bóveda legal, el otro tiene la bóveda constitucional. Y a veces veo con terror que muchos o algunos de nuestros ministros son juecesotes. Son jueces que quieren seguir viendo la visión con una óptica apegada a la ley y tienen miedo a interpretar. Sí. ¿No son ellos también algunos de los que tienen miedo a la interpretación? No solamente el autoritario. O sea, es que interpretar me convierte en un hombre que... Cuando yo tengo un libro, digo, pues aquí dice y yo no me aparté de aquí, 1, 2, 3. Cuando yo interpreto ya estoy despegando.
Y siento que muchos o algunos ministros tienen ese miedo. ¿Estoy bien o estoy diciendo un disparate? No, estás muy bien. Aquí tiene que ver con el discurso de la tradición. Para muchos juristas la tradición jurídica es un valor superior a otros valores. Los tradicionalistas, que son muy cercanos al formalismo jurídico, consideran que todas estas herramientas modernas, estas formas de aproximarse a los problemas que se han diseñado en Europa y en Estados Unidos, no debieran entrar en nuestros órdenes jurídicos, estos tradicionalistas, porque consideran que ponderar, que hacer argumentos relacionados con la razonabilidad, significa una renuncia al principio básico de legalidad, Al principio de al legalidad, principio de sí. legalidad y de considerar que el derecho básicamente es un conjunto de normas que provienen de una autoridad legítima y que solamente el legislador democrático es el único autorizado en el Estado de Derecho para dictar esas normas. Por lo tanto, no pueden ver bien que un juez se invente o le dé la vuelta a esas normas legalmente establecidas. Pero claro, la respuesta que le damos a ello es que nadie está diciendo que vayan a hacer algo distinto. El error es pensar que el derecho ya está acabado en el legislador, que el derecho está puesto y listo para... No, el legislador pone la materia prima del derecho. El juez termina de cocinar el pastel Y por eso son los con la jueces. argumentación. Claro, es un error. En el common law lo tiene mucho más claro. El common law busca la ratio decidendi, en el mar de precedentes. Se van a pescar al mar de precedentes los ministros, los justices, y dicen, esta es la ratio. De todo este mar, esta es la que encuentro para este caso concreto. En el civil law pasa algo parecido, pero tenemos códigos, tenemos leyes, tenemos más formas, digamos, que hay que respetar claramente. Pero aún dentro de estos estancos, de estos carriles, de estos recipientes formales, también hay pequeños mares. Y dentro de esos pequeños mares, el juez tiene que encontrar la ratio decidendi, encontrar la norma que va a resolver el caso concreto. Y necesita interpretar, y necesita argumentar, y necesita discriminar, distinguir. Y esas herramientas se las da la lógica, la dialéctica, la retórica, la ponderación, etcétera. La lógica informal. Te hago una última pregunta. ¿Cómo deben estarse preparando hoy los niños y jóvenes que van a ser los futuros jueces y ministros en nuestro país? ¿Sabiendo muchas leyes? ¿Memorizando los códigos de memoria? Bueno, mira, acabas de tocar un tema fundamental, ¿no? Que es el de la educación jurídica. Una de las razones por las que se puso de moda la argumentación, moda entre comillas, tiene que ver con la enseñanza del derecho. La enseñanza del derecho había sido en México absolutamente memorística, codiguera, inclusive se decía, estudias leyes, porque estudiábamos leyes. Me tocó todavía a mí, a ti también. Era memorizarse el código, el de procedimientos, el otro, y ya sabías derecho. Y eso ha sido un gran error, porque aprendimos derecho hasta el tribunal, hasta el juzgado, hasta el despacho. Y era común escuchar eso. Yo aprendí derecho hasta con el ministro, hasta que estuve con el juez. Entonces, ¿de qué se trata esto? En el common law, concretamente en Harvard, que fue donde empezó el modelo de enseñanza por casos, con Langdell, el abogado Langdell que inventó el método, los abogados empezaron a aprender derecho no por memoria, sino porque resolvían casos de hecho, de verdad. Eran clínica la enseñanza de Langdell. De ahí que el método de Harvard sigue siendo el más famoso del mundo, y es porque se basa en la argumentación. Para mí, la enseñanza del derecho tendría que estar basada en la argumentación. Y te voy a decir algo más, que es una provocación, de las que te gustan a ti, Gerardo. Yo he dicho en algunos congresos y en algunos artículos que he publicado que la argumentación jurídica como materia tendría que desaparecer. Dicen, ¿cómo? Pero si tú defiendes la argumentación jurídica, Roberto, no te entiendo. Lo que digo es que hay que enseñar argumentación siempre con algo, con penal, con civil, de manera transversal. con laboral, transversal, Claro. con amparo. Mis cursos de argumentación, donde más los he dado es en el ITAM, donde tú y yo nos conocimos, por cierto. Y lo que yo hice fue un curso de 10 años que duró de licenciatura, ahora de maestría, es en realidad un curso de amparo con argumentación. Porque yo no puedo enseñar argumentación en el vacío, así. A los juristas no les interesa, a los jueces no les interesa. Yo, en cambio, les llevo sentencias y les digo, vamos a ver esta sentencia a la luz de McCormick, o a la luz de Dworkin, o a la luz de Atienza. ¿Qué opinan? Y ahí vemos el tema a partir de un caso concreto. Por lo tanto, considero que la argumentación jurídica debe ser clínica y siempre aunada a un área de la dogmática jurídica, ya sea civil, laboral, penal. Por lo tanto, nuestros profesores de estas materias son los primeros que tendrán que estudiar esto. Convertirse en argumentadores
con contenido y dar su materia desde el aspecto argumentativo, como en Harvard. Roberto, pues nos has dado muchos argumentos para que leamos el manual mínimo de argumentación jurídica. No solamente los jueces y los magistrados y los ministros, sino también los abogados que litigan y también los académicos. No sé si quieras dar algún argumento final para que la gente compre y lea tu libro. Primero, agradecerte la invitación a este programa, agradecer a la Barra Mexicana, es un honor estar aquí. Y en segundo lugar, simplemente agregar que me costó mucho trabajo seleccionar los temas, precisamente para hacer un manual mínimo, qué debiera contener y qué debiera no contener. Lo resolví a partir de mi experiencia de más de 20 años de profesor de argumentación jurídica y las necesidades de mis alumnos jueces, de mis alumnos de licenciatura, de maestría, de doctorado, qué es lo que estaban buscando ellos para rápidamente poner en práctica las teorías. Y eso fue la selección de los temas. Son 10 capítulos y en ellos trato lo indispensable, lo que necesariamente y mínimamente debe tener un jurista para lanzarse a hacer demandas, sentencias, agravios, recursos, etc. Roberto, pues en nombre de la Barra y en el mío propio, muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias por darnos argumentos para tener un mejor derecho y una mejor judicatura.